Hola a todos nuevamente, el día de hoy vamos a continuar con la solución de la guía del Exacer. Ya estamos en la parte de ciencias experimentales con la pregunta número 7 que dice: ¿qué tipo de enlace entre átomos muestra la siguiente representación de Lewis? Para resolver esta pregunta vamos a estudiar un poco qué es la estructura de Lewis. Lewis estableció lo siguiente, una ley que se le llamó ley del octeto, ¿sí? Y como su nombre lo dice, octeto quiere decir que van a tener 8 electrones en su última capa de valencia. Para entenderlo un poco mejor, vamos a ver este problema con el siguiente esquema para que esté un poco más claro. En este esquema tenemos exactamente lo mismo que aquí. Se dan cuenta que tenemos un átomo de hidrógeno, uno de oxígeno y otro de hidrógeno, es decir, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, se forma la molécula de agua, es H2O. Aquí tenemos hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. Al combinarlos, vamos a obtener un enlace donde se van a combinar los dos átomos de hidrógeno con el de oxígeno. Lewis estableció lo siguiente, que en la última capa de valencia deben de existir 8 electrones. Es decir, si yo dejo así solo el oxígeno en este caso todavía no está estable, porque tenemos 1, 2, 3, 4, son 6 electrones, es decir, le faltan 2 electrones, vamos a dejar que son nuestros huecos. Estos 2 electrones son los que hacen falta, o los dos huecos son los dos espacios que hacen falta para que este oxígeno se estabilice. ¿Y de dónde los van a obtener? Del hidrógeno, es decir, un hidrógeno se va a combinar con este y el otro hidrógeno también se va a combinar con el oxígeno para formar una molécula de agua, y de esa manera va a quedar estable esta combinación. Es decir, el oxígeno, si queda en el resultado, en esta parte, en este esquema, nos damos cuenta que ya se unieron. Aquí tenemos el electrón del hidrógeno y el electrón del otro hidrógeno. Y si ustedes los cuentan, son 8 los electrones que están en la última capa de valencia. Y esto permite que se estabilice esta molécula que es la del agua. Entonces, en pocas palabras, la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Aquí vamos a analizarlo de la siguiente manera. Tenemos un enlace que es covalente. ¿Por qué? Porque el enlace covalente es aquel que comparte uno o más electrones con los átomos con los que están combinando. En este caso el hidrógeno está prestándole un electrón al oxígeno, o el oxígeno le está quitando un electrón al hidrógeno. Entonces, por lo tanto, es un enlace covalente, ¿sí? No puede ser enlace metálico porque el enlace metálico se da entre dos metales. Estos no son metales, ¿sí? El hidrógeno y el oxígeno no son metales. El inciso D tampoco puede ser porque no es un enlace iónico. ¿Por qué no es un enlace iónico? Porque el iónico, recuerden, es un metal más un no metal. Y nuevamente el hidrógeno y el oxígeno no son metales. Por lo tanto, no puede ser. Y la A habla de covalente coordinado, que es un tema que no viene al caso aquí, porque este es un poquito más avanzado, ¿sí? Pero lo covalente coordinado habla que van a tener diferentes electrones compartidos, y un electrón de hidrógeno va a compartirle a otro electrón al oxígeno. Es un poco complejo de explicarlo, pero en este caso covalente es aquel que le comparte uno o más electrones al átomo con el que se va a combinar. Y esa es la respuesta de la pregunta número 7. La pregunta 8 nos dice lo siguiente: de los siguientes compuestos es el único con enlace covalente. Como nuevamente, el enlace covalente es la unión de átomos que comparten uno o más pares de electrones mutuos, ¿sí? Y se representan en todos los elementos no metálicos. Y aquí les puse en rojo la palabra clave para resolver este problema, ¿sí? Los elementos no metálicos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Visualizar en su tabla periódica cuáles son los elementos no metálicos, ¿sí? Aquí tenemos una representación de la tabla periódica, y si se dan cuenta, aquí tenemos los metales, es decir, todos estos que están de color como rosita son metales. Los metaloides son los que están en azul y los no metales son los que están en verde. Por lo tanto, si ustedes se van a la respuesta, el sodio es un metal, aquí está. Entonces, por lo tanto, no puede ser. ¿Por qué? Porque el enlace covalente se da en elementos no metálicos. Entonces, inciso 1 no puede ser. El potasio, lo vamos y lo buscamos y aquí está,
la K, aquí está el potasio, tampoco puede ser. El cloruro de sodio es un típico ejemplo de enlace iónico, ¿sí? Aquí está un metal más un no metal, entonces por lo tanto tampoco puede ser. Si ustedes lo ubican, aquí está otra vez el sodio, ¿sí? Por lo tanto, el único que puede ser enlace covalente es el inciso D, o la pregunta, en este caso el inciso 4, ¿no? Es el inciso D, que es cuando se combina el carbono con el oxígeno, que son dos elementos no metálicos, ¿sabe? Entonces, aquí lo único que tienen que aprender a interpretar es la tabla periódica. Una de dos, o se aprenden los elementos que son no metálicos, o se aprenden los elementos que son metálicos. Creo que es más fácil aprenderse los no metálicos. Son solamente 2, 4 aquí, en este caso son los verdes que están aquí. Y obviamente el hidrógeno. ¿Vale? La pregunta 9 dice lo siguiente. El modelo de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia considera que, y tenemos 4 incisos. Este modelo de repulsión de pares electrónicos de capa de valencia sirve para establecer las formas tetraédricas o las formas que tienen los diferentes elementos, ¿sí? En este caso tenemos una representación, aquí tenemos el carbono en el centro y los 4 hidrógenos están alrededor. En este caso aquí hay 1, 2, 3 y atrás del amarillo hay otro, y el oxígeno otro, ¿sí? Es una representación para ver cómo van a tener la forma o la estructura que va a tener el compuesto, ¿sí? Y una de las de los puntos claves que tiene este modelo es lo siguiente. Supone que los pares de electrones de la capa de valencia del átomo central del compuesto se encuentran ordenados de manera que existe una separación máxima, ¿sí? Que tiene una separación máxima, y por lo tanto la repulsión mínima. Entre ellos determina la geometría de la molécula. Es decir, el átomo central, que va a estar como su nombre dice, en el centro de todos los demás átomos, en donde se van a cumplir la ley del octeto, lo que busca es alejar lo más posible a los elementos para que exista una menor repulsión. Si leemos las posibles respuestas, vamos a encontrar lo siguiente. Dice el inciso A: los electrones se atraen en nubes electrónicas tanto como les es posible. No busca atraerse, lo que busca es repelerse, ¿sí? Los pares de electrones que rodean al átomo central se mantienen tan alejados unos de otros como es posible. Es el inciso correcto, ¿sí? Buscan, que recuerden que los elementos aquí, que los que rodean al átomo central, buscan mantenerse lo más alejados posible para que exista menor repulsión. El inciso C dice: solo los compuestos iónicos presentan repulsión electrónica. No, todos los elementos presentan. El inciso D dice: los compuestos covalentes tienen electrones que se comparten entre sí. Tampoco, ¿sale? Entonces el inciso correcto es el inciso B. Bueno, espero que lo hayan entendido. No se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios, sobre todo de compartir. Y nuevamente les recuerdo que si necesitan un curso para obtener una mejor calificación, el CCNB tiene el curso en 2 modalidades, que es presencial y en línea, con un costo muy accesible. Y pues bueno, hasta la próxima.